Saludos a todos, que tengan un lindo día y que Dios los bendiga. Este video que estamos realizando en el día de hoy es para dirigirlo directamente al señor Díaz-Canel y a la cúpula dominante que existe en Cuba. En primer lugar, quiero significarle al señor Canel que se deje de tanto cuento y de tanta improvisación, que sabemos que son unos mentirosos por naturaleza. Son muy similares al diablo, que nació mentiroso, y así nacieron ustedes, porque la herencia viene de muy lejos, de hace 67 años, cuando el señor Fidel Castro, que es el mentiroso más grande, presidió la guerra que presidió, que nunca combatió, nunca tiró un tiro. Lo que hizo fue escudarse para que ni siquiera lo hirieran. Y de ahí viene todo un cuento y toda una mentira. Empezando porque cuando el asalto al cuartel Moncada, para los que no conocen esa historia, para los más jóvenes, Fidel Castro estudió en Santiago de Cuba y vivió en Santiago de Cuba, igual que Raúl Castro. Cuando fueron a hacer el asalto al cuartel Moncada, el señor Fidel Castro se perdió. Vaya, qué casualidad que se pierde él, que es conocedor de Santiago de Cuba, y todas las demás gente, la mayoría muere allí combatiendo, fajado a tiro con el ejército. Y entonces se perdió, pero no se perdió para coger la carretera de Siboney e irse para la granjita de Siboney e irse para el monte para que no lo cogieran. Y Raúl Castro, por el estilo, no le tiró un collejo a un chino porque fue a combatir, a atacar el cuartel Moncada en un quinto piso de un hospital, escondido allá arriba. Y son los tipos duros, los corajudes, los que han acabado con el país. Después de eso, en la sierra, yo tuve la posibilidad de conocer a Fidel Castro muy de cerca, porque después del combate del Jibo y el combate de Las Vegas de Jibacoa, la primera comandancia que el señor Fidel Castro cogió o hizo fue mi casa. Allí estuvo un día o 2 días nada más, no tuvo mucho tiempo. De ahí, después del combate de Las Vegas, de Las Vegas de Jibacoa, los guardias del ejército de Batista salieron echando de Las Vegas, se fueron y Fidel sí le mandó la tropa, se la mandó atrás al ejército de Batista y él se quedó, él estaba en la casa de un señor llamado Bismarck, que tenía una tienda, él y Celia Sánchez, allí se pasaron la guerra entera. Y eso lo digo con propiedad porque yo todos los días lo veía a él. Lo veía allí en la tienda y lo veía metido en el monte, escondido, cuando los aviones estaban disparando, tirándole indiscriminadamente disparaban. Y él lo que hacía era esconderse. Y se pasó la guerra entera. La guerra completa se la pasó escondido allí. O sea, tenía desayuno, tenía almuerzo, tenía comida y tenía una mujer. No le faltaba nada. Y entonces, bueno, así cualquiera hace una guerra. Así cualquiera hace una guerra y cualquiera llega y después se convierte en dictador como se convirtió él, engañando al país, engañando al pueblo, que dijo que era una revolución democrática de los humildes y para los humildes, que todos teníamos los mismos derechos y que no se iba a abandonar a nadie. Y lo primero que hizo fue acabar con todo, con el país. Empezó a nacionalizar todas las tierras, a nacionalizar todas las industrias, las grandes industrias, pequeñas industrias. Todo lo nacionalizó. Nacionalizó las casas de los dueños de las casas, todo.
y dijo que no, que él no era comunista, que él era democrático, que iba a hacer elecciones libres. Y, y fue toda una mentira, porque bueno, él es como el diablo, mentiroso de nacimiento. Nació mentiroso, y así de mentiroso como nació él, así son los que lo han seguido durante la trayectoria de los 67 años. Y ahí está Díaz Canel, uno de los discípulos más aventajados. Bueno, eh, entrenado por él y entrenado por Raúl Castro, dos verdaderos mentirosos que lo que han hecho es vacilar, explotar y disfrutar de la riqueza de ese país. Miren qué fácil es, para que los que no conocen que sepan, para las generaciones nuevas, los que no vivieron aquella época que viven ahora, que a veces no saben las cosas como son. Fidel Castro, después de nacionalizarlo todo, nacionalizar la tierra, las industrias, todo, eh, declaró ilegal el dólar, hizo el cambio de moneda. Pero claro, nadie sabe el objetivo. El objetivo era muy fácil, muy inteligente de su parte, porque sí, él era inteligente, pero para joder a los demás. Él recogió todos los dólares y el multimillonario, el millonario más grande que había era él, porque los dólares, al que cogieran con $1 en la mano, le metían 5 años preso por decreto. Y hubieron mucha gente presa por tener $1 en la mano. Y sin embargo, el señor Fidel Castro manejaba millones y millones y millones de dólares. Hacía con ellos lo que le daba la gana, vivía como le daba la gana. Y nadie cuantificaba qué hacía o qué dejaba de hacer o qué había o qué dejaba de haber. Porque nadie podía inmiscuirse, meterse en, en, el, en la contabilidad del dinero que el señor Fidel Castro manejaba. Porque bueno, manejaba toda la riqueza del país. Y en particular los dólares. Claro, era un multimillonario. Y entonces, bueno, había que empobrecer al pueblo de Cuba porque esa es la forma de dominarlo. Eh, la pobreza te obligaba a tener que vivir de las migajas que este país, que descarado le daba al pueblo. Y él no, él y su familia, pues por favor, toda una vida fueron señores ricos millonarios. Vivían del hambre y de la pobreza del pueblo de Cuba. Eh, Ahora, Díaz Canel, está de más que te pongas a estar inventando lo que ya te inventaba hace rato. O sea, esas cosas desde hace 67 años la están diciendo. Lo mismo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que están con la soga al cuello. No saben qué van a hacer. Porque saben que la candela va para arriba de ustedes. Y tarde o temprano van a tener que pagar por todo lo que le han hecho al país. Por toda la barbaridad que han hecho en ese país, que no tiene educación, no tiene salud pública, no tiene nada. Hambre, hambre y miseria es lo único que tiene. Y gracias a ustedes, a ese partido, a ese cochino partido comunista, que lo único que ha sabido es subyugar a ese pueblo y mantenerlo bajo la pobreza, bajo la miseria. Así que yo te digo a ti, Díaz Canel, y a todos los que están junto contigo, que pongan su barba en remojo, igual que la de Maduro, así mismo va a ser la de ustedes. Ustedes van a tener que pagar por todo lo que han hecho en el transcurso de 67 años. Y yo creo que tarde o temprano, y creo que va a ser más temprano que tarde, que van a pagar por esto. Gracias a todos los que me están viendo, que den un like, que se suscriban y muchas gracias por estar viendo este video. Disculpen que estoy un poquito agitadito porque realmente me indigna, me molesta oír hablar a Díaz Canel,
al Bruno Rodríguez, que son unos descarados vividores y ahora no saben dónde meter la nalga porque la candela viene para arriba de ellos. Y esa es la verdad, no hay otra. Gracias por todo, señores. Gracias.